Colegas, pero nuevamente les reitero las buenas noches a todos. Vamos a continuar hablando sobre nuestra gestión de recursos humanos, que es a lo que está abocado nuestro curso. Permítanme, voy a compartir la pantalla para poder seguir hablando sobre esta gestión, que nos faltaba un pedacito, ¿no? De esta parte, en la que estuvimos hablando de los objetivos, nos habíamos quedado, si no me equivoco, en lo que era el legajo de personal, ¿no? Nos habíamos quedado hablando de este archivo, de este historial, en el que vemos reflejado toda la historia, ¿no? Del trabajador. Habíamos dicho que el trabajador tiene derecho a una copia de este legajo porque son sus datos personales, mas no tiene derecho a exigir el legajo original porque eso es de elaboración de la empresa. Y ahora vamos a ver las competencias necesarias para convertirnos en un asistente de recursos humanos, porque tenemos que tener competencias para hacer ello. Tenemos que tener dos tipos de cualidades. Cualidades personales y cualidades técnicas, que lo vamos a conocer más como habilidades blandas y habilidades duras. Empecemos por las cualidades técnicas, las habilidades duras, que son los conocimientos básicos que deben tener en cuanto a qué temas, en cuanto a administración de personal, relaciones laborales, reclutamiento y selección, legislación laboral, planillas y promoción y desarrollo. ¿Ok? Que son precisamente los temas que vamos a ver en nuestro curso. ¿Y cuáles son las cualidades personales que debe tener este asistente de recursos humanos? Ya habíamos mencionado, me parece, creo, algunas desde la organización, ¿no? Ya hemos dicho persona o trabajador de recursos humanos que no sea planificado, ordenado y organizado, va a morir en recursos humanos porque se le va a venir encima las funciones, ¿no? Y lo importante de recursos humanos es que no solamente trabajamos el día a día, también trabajamos con lo que es la previsión laboral, es decir, proyecciones a nivel personal de la empresa, de demanda del personal, oferta interna, oferta externa, lo cual nos requiere un gran sentido de organización. Tenemos que ser versátiles, es decir, acomodarnos a las diferentes situaciones, ¿no? Y las diferentes funciones que tiene el área de recursos humanos. Tenemos que ser personas altamente confidenciales, personas éticas. ¿Por qué? Porque estamos manejando información muy privada del trabajador. En el área de recursos humanos tenemos información que una persona no se las daría a cualquiera. Por ejemplo, si yo ahorita les pido a ustedes, ¿no? Mándenme una foto de su DNI, su documento de identidad. Si tienen hijos menores de edad, también me tienen que mandar el documento de su hijo. Si tienen hijos mayores de edad que están estudiando en la universidad, por ejemplo, en el instituto, tienen que traerme la libreta de notas o por ahí la constancia de matrícula de sus hijos, ¿no? Si ustedes tienen por ahí alguien algún problema judicial que está con un descuento judicial, me lo tienen que contar, me lo tienen que hacer saber. Muchos de ustedes me dirían, no, ¿por qué le voy a dar eso si es información personal? Pero todo lo que les he mencionado es la información básica que manejamos en el área de personal. Es por eso que la confidencialidad es importante en esta área, ¿no? Y también vamos a ver la capacidad de mediador y de escucha y de negociación cuando toquemos el tema de sindicatos. Ok, hasta este punto, permítanme, esa parte era la que teníamos pendiente. Ahora sí voy a compartir nuestro material de la sesión del día de hoy, ¿ok? Permítanme un momentito, por favor. Ya está, voy a compartir nuestro material de nuestra sesión del día de hoy, en el que vamos a empezar a ver habilidades gerenciales, gestión del capital humano y toma de decisiones. ¿Ok? Son algunos puntos que vamos a ver en nuestra sesión del día de hoy y vamos a empezar por las habilidades gerenciales que requiere este puesto. Y si nos ponemos a pensar ahorita todos, habilidades gerenciales viene de gerentes, entonces estas solo deben estar enfocadas o abocadas a puestos de alta
responsabilidad, pero no, no es así. No importa cuál sea nuestro oficio, nuestro beneficio, nuestra ocupación, nosotros tenemos que desarrollar estas habilidades blandas para poder desempeñarnos de manera adecuada en cualquier organización, emprendimiento que tengamos o cualquier oficio al que nosotros estemos ejerciendo. No son muy similares las habilidades gerenciales a las habilidades sociales que hemos tocado hace un momento. Desde planificar, que viene con la organización, la comunicación, que ya hemos visto que una de nuestras funciones como asistentes es dar solución a la problemática de los trabajadores, ¿no? Lo cual también nos va a llevar a la resolución de problemas, a la comunicación, la toma de decisiones, la motivación, y acá es muy importante también la delegación. Tenemos que aprender a delegar trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no aprendemos a delegar trabajo, nos vamos a saturar de trabajo y no vamos a poder llevar una adecuada organización. ¿Ok? Precisamente el puesto de asistente de recursos humanos existe por la capacidad del encargado de recursos humanos de delegar funciones. ¿Y cómo podemos desarrollar nuestras habilidades gerenciales como asistentes de recursos humanos? Pues tenemos que buscar oportunidades para dirigir, encontrar modelos a seguir dentro de la organización y abrir nuestra mente a la crítica constructiva. Y ahora vamos a ver, colegas, una de las partes más importantes de la gestión de recursos humanos, que es precisamente esto, el capital, el manejo del capital, la administración del capital. Recordarán ustedes, colegas, que al inicio de nuestra sesión anterior indicamos que la gestión del capital humano era como el corazón de la persona, ¿no? Que el corazón de la persona es lo más importante. Dijimos que igual es para las empresas, su personal es su corazón. Y así como nosotros, colegas, utilizamos ciertos medios, ciertas formas o estilos de vida para cuidar nuestro corazón. Por ejemplo, nosotros para cuidar nuestro corazón, ¿qué hacemos? Hacemos ejercicio, tratamos de comer sano, tomamos de repente, tratamos de llevar una vida sana, ¿no? Para cuidar nuestro corazón. Igual la empresa también tiene que cuidar su corazón y eso lo hace a través de la gestión del capital humano. Y una de las formas en cómo la empresa cuida su capital humano es a través de primero vamos a ver qué es la gestión. Ok, entonces la gestión es ese proceso por el cual la empresa cuida a su capital humano, ¿no? Gestiona de manera adecuada. Por ejemplo, ¿para qué nos ayuda la gestión del capital humano? Nos ayuda a alcanzar los objetivos, identificar las necesidades que tenga nuestro equipo, ya sean nuestras áreas de mejora o cómo podemos repotenciar nuestros puntos fuertes, mantener la calidad de los trabajadores. ¿Ok? ¿A qué se refiere con la calidad de los trabajadores? Que los esfuerzos sean fructíferos, no tener trabajadores por gusto, sino trabajadores que verdaderamente rindan en la organización. Perfeccionar las capacidades, las etapas de formación, profundizar en nuestros valores morales también, ¿no? El sentido de pertenencia, espíritu del trabajo, el propósito que tiene el trabajador y hasta la autorrealización del trabajador. Y ahora vamos a ver por qué ventajas nos trae, ¿no? Cuidar a nuestro capital humano, gestionarlo de manera adecuada. Primero, nos ayuda a optimizar la comunicación interna. ¿A qué nos referimos con optimizar esta comunicación interna? Que a través de la gestión mejoramos los canales de comunicación. Los trabajadores se comunican mejor entre sí. Después, eleva la satisfacción de los trabajadores, que más adelante también vamos a tocar lo que es satisfacción laboral y vamos a poder profundizar un poco en ello. Va a aumentar la productividad y va a mejorar la imagen corporativa ante el cliente, que esta parte es muy importante porque hoy en día muchas organizaciones, por ejemplo, ¿no? Grandes empresas que quieren absorber o comprar a otra empresa, ¿en qué solían fijarse antes? Sobre todo cuando hablamos de una empresa que va a absorber otra empresa, ¿en qué solían fijarse? Se fijaban mucho en la parte financiera, la parte económica,
si es una empresa verdaderamente que está rindiendo, ¿no? Que es importante que se siguen fijando en ellos, pero también ahora se fijan en la gestión del personal que tienen, cómo es el clima laboral, cómo están trabajando con su capital humano. También ello resulta ser muchas veces decisivo al momento de decidir absorber una empresa. Por ejemplo, antes había la empresa Home Center y Sodimac, todavía existen, ¿no? Home Center y Sodimac, solo que Home Center ahora pertenece a Sodimac, porque Sodimac absorbió esa empresa. Esta fue una de las, esta fue una compra millonaria, ¿no? Una de las compras más millonarias que se dio en el Perú. Y esta empresa Sodimac, este, ¿por qué este cambio, hubo este cambio, no hubo esta absorción, pero por qué muchos consumidores en este caso no hemos notado la diferencia drástica en que una empresa pasó a ser parte de otra? Y es porque Sodimac decidió conservar la cultura de trabajo de Home Center en este caso, ¿no? Sodimac muy bien pudo haber ingresado y cambiar todo, alinear todo bajo la gestión que tenía el mismo Sodimac, ¿no? Cambiar todos los maestros Home Center y volverlos igual que Sodimac. Pero Sodimac, antes de hacer la absorción, también se fijó en cómo estaban llevando esa gestión de capital humano, ¿no? Cómo era la administración de personal. Y al darse cuenta de que era una administración óptima, que tenía buen clima laboral, que tenía buenos resultados, es que Sodimac decide no mover, no hacer cambios grandes, sino que al contrario lo vio como un plus de venta, en el que ya no iba a tener que recapacitar a personal porque ellos estaban bien capacitados. ¿Ok? Esta fue una parte muy importante para esa absorción de esas empresas. Y como les mencionaba, y una forma en que la empresa cuida a su personal es a través del proceso de capacitación al personal, que justo lo mencionábamos, ¿no? Si Sodimac, por ejemplo, no se hubiese convencido de la calidad de trabajadores o la calidad de personal que tenía Home Center, lo más probable es que hubieran hecho una reingeniería, una reestructura de todo el personal, recapacitando y volviendo, es decir, volviendo a capacitar a los trabajadores de Home Center a alinearse a las metas de Sodimac. Pero no fue así. Ellos tuvieron el plus de que encontraron una empresa bien organizada y no tuvieron que hacer ese gasto adicional. ¿En qué es el proceso de la capacitación? Vamos a encontrar muchos términos en Internet, ¿no? Si yo les digo ahorita a ustedes, colegas, busquen qué significa capacitación, van a encontrar muchos términos. Pero si nos vamos a un concepto ya un poco más entendible o más claro, la capacitación del personal es dar un conocimiento a mis trabajadores, enseñar un nuevo aprendizaje y que este aprendizaje que ellos han adquirido lo utilicen en su centro de trabajo. Eso es la capacitación, enseñarles algo y que los trabajadores esa enseñanza la utilicen en su centro de trabajo. Por ejemplo, no por ejemplo, pero ¿qué nos dice la ley, por ejemplo? La ley nos dice que los trabajadores deben recibir mínimo 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, yo al año mínimo tengo que capacitar a mis trabajadores 4 veces al año de manera obligatoria. Entonces, ¿qué le voy a enseñar yo en seguridad y salud en el trabajo? Yo le voy a enseñar de repente zonas de peligro, ¿no? Situaciones en las que se pueden ver expuestos, los tipos de equipos de protección personal que utilizamos en el área, el material, por ejemplo, los extintores, ¿no? En caso de fuego, ¿qué extintor debe usar? En caso de amago, ¿qué extintor debe usar? En caso de gases tóxicos, no, yo le voy a enseñar eso, lo básico, a mi personal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Les estoy dando un nuevo aprendizaje sobre seguridad y salud. ¿Para qué? Para que mis trabajadores, este aprendizaje que lo tienen, lo apliquen en su labor, en su día a día. ¿No recuerdan el ejemplo que vimos de los obreros de esa empresa de melamina que se accidentaron y uno de ellos falleció? ¿No? ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Esos trabajadores no recibieron una adecuada capacitación porque
porque en esa capacitación les hubieran enseñado manejo de cargas pesadas, importancia de los EPPs, manipulación de material, ¿no? Y ellos están en la obligación de recibirlo cuatro veces al año. Lo más probable es que ellos sí hayan recibido la capacitación, pero de repente no lo hicieron de una forma adecuada, es decir, no prestaron la debida atención o no aseguraron el aprendizaje. No, pero eso es importante, que la capacitación que yo aplique o hagan mis trabajadores, ellos aprendan algo nuevo y eso lo puedan utilizar en su centro de trabajo. Supongamos que de repente ya muy aparte de las capacitaciones en seguridad y salud, yo tengo muy bien, gracias Esther. En primeros auxilios también tengo que capacitar a mis trabajadores, ¿no? Supongamos que yo tengo acá yo tengo mis trabajadores y ya no tanto en temas de seguridad y salud, pero veo que ellos no me dominan bien lo que es Office, por ejemplo, ¿no? Excel, PowerPoint, Word, no me dominan bien mis trabajadores, algo que realmente pasó cuando iniciamos la pandemia, que todos, absolutamente a todos los trabajadores los mandaron a hacer este trabajo remoto, muchos de ellos no sabían usar el Office, solo sabían usar Word y listo. No sabían cómo conectarse a Meet, no sabían cómo hacer videollamada, ¿no? Y tuvieron que recapacitarse, tuvieron que capacitarlos la empresa, ¿no? Entonces yo de repente veo que mis trabajadores no dominan mucho Office y digo, les voy a enseñar, los voy a capacitar en Office. Entonces, ¿qué hago? Reúno a mis trabajadores, los junto y de ahí traigo un experto y los capacito en Office. Y listo, para el final de la capacitación o del curso, mis trabajadores ya saben manejar Excel, ya saben manejar PowerPoint, ya saben hacer la utilización de herramientas bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo como empresa me voy a beneficiar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ahora que ellos ya los capacité, ya aprendieron a usar Office, ya les voy a poder encomendar funciones en torno a Office. Lo que antes no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer. Ahora sí les voy a poder decir, háganme tablas dinámicas, háganme cuadros de mando, háganme presentaciones, redáctenme documentos, no de manera más rápida. ¿Por qué? Porque ya los capacité, ya aprendieron. ¿Ok? Entonces, por ese lado, yo como empresa me beneficio. Pero hay alguien que resulta aún más beneficiado, ¿no? Es el trabajador. El trabajador siempre va a salir un poquito más beneficiado que la empresa, ¿no? Si hablamos de que el beneficio es al 100%, la empresa sale 49% beneficiada y el trabajador 51%. ¿Por qué? Porque el trabajador, sí es cierto, va a aprender Office, ¿ok? Y lo va a aplicar en el centro de trabajo. Sin embargo, no significa que ese trabajador únicamente va a recordar o va a sacar a flote sus aprendizajes de Office cuando esté en el trabajo. De ahí cuando se vaya se va a olvidar. No, eso es algo que el trabajador ya aprendió y lo va a poder aplicar en cualquier ámbito de su vida, ¿ok? De repente y quiere empezar su emprendimiento, ya sabe hacer cálculos, ya sabe hacer cuadros de mando en Excel, ¿no? De repente, quiere hacer una presentación para su emprendimiento, por ahí ya puede usar Word, va a un mejor trámite documentario, va a poder llevar todo ello. Pero gracias a que en su empresa lo capacitaron en Office. Es decir, todos los aprendizajes que los trabajadores captan en la capacitación de la empresa, ok, ellos no solamente lo van a usar para la empresa, sino que ese conocimiento ellos lo van a usar para cualquier aspecto de su vida. Incluso cuando el trabajador venga un día y diga, ¿sabe qué? Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por su apoyo, todo, pero yo me voy. No, yo ya me retiro de la empresa. Yo no le voy a poder decir, perfecto, listo, te vas, pero ¿sabes qué? Yo te enseñé a usar Office, yo te enseñé a usar Excel, Word y PowerPoint. En este momento eliminas de tu cabeza todo lo que yo te he enseñado y me lo dejas. No, yo no voy a poder hacer eso. El trabajador se va con lo que aprendió de mi empresa. Es por eso que siempre el trabajador resulta un poquito más beneficiado que la empresa, pero también el beneficio de la empresa es muy grande.
Ahora, si hablamos ya de temas de cómo tenemos que aplicar esta capacitación, las capacitaciones se tienen que aplicar durante el horario de trabajo, ¿ok? Dentro de esas 8 horas laborales, se tiene que hacer la capacitación, ¿ok? Yo no puedo obligar a mis trabajadores a que hagan su capacitación fuera del horario de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaría irrumpiendo en sus derechos. Ahora, si es que yo voy a hacer una capacitación en un horario de trabajo que no es el del trabajador, ¿ok? Puedo hacerlo siempre y cuando compense, ¿no? ¿Por en qué sentido compensar? Que mis trabajadores, a remunerarle las horas de capacitación fuera de su horario de trabajo, pagárselas con la misma cantidad de horas libres, ¿ok? Pero siempre tengo que compensarlas. ¿La capacitación e inducción tienen alguna diferencia? Sí, Irving, tienen una diferencia. En realidad son lo mismo, pero hay una diferencia que la capacitación es un proceso de desarrollo de personal que yo aplico durante la instancia del trabajador en cualquier momento. La inducción también es una capacitación, que lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, que vamos a trabajar reclutamiento y selección, vamos a tocar la inducción. Pero la inducción es la primera capacitación del trabajador. La capacitación, por lo general, los temas que yo voy a tocar los voy a regular o los voy a tratar en torno a la necesidad actual que tenga mi personal. Si mi personal tiene necesidad de aprender Office, la aplico en Office. Si mi personal tiene necesidad de llevarse mejor entre ellos, ¿no? De convivir más, haré una capacitación de integración de grupos, ¿no? En cambio, la inducción ya tiene temas fijos. En la inducción, ¿qué es lo que me entran? Tengo dos tipos de inducción, general y específica. En la general ya entra lo que son políticas de la empresa, normativas, reglas, órdenes de la empresa. Entra la primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en ese caso ya entran a tallar varios temas, ¿no? Pero sí, son lo mismo, pero no. Son lo mismo porque sí, los dos son procesos de capacitación, pero la inducción se aplica cuando el trabajador recién está ingresando a una empresa. Por ahí nos preguntan, ¿cuáles son las capacitaciones principales en una empresa? Muy bien. La empresa, ya sabemos que tenemos de acuerdo a ley, tenemos 4 capacitaciones obligatorias al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esas cuatro capacitaciones son obligatorias e irrenunciables. ¿Qué otro tipo de capacitación se recomienda para el trabajador? Si hablamos en capacitaciones generales, muy aparte de la seguridad y salud en el trabajo, también recomendamos hacer capacitaciones sobre las políticas de la empresa, sobre el reglamento interno, políticas de disciplina, para que los trabajadores sepan primero cuál es el código de vestir adecuado, cuál es el trato adecuado, ¿ok? Para que sepan qué es, hasta dónde tienen permitido hacer algo y hasta dónde no. Esas podríamos decir que son las capacitaciones más necesarias, pero también las capacitaciones a los trabajadores van a ir cambiando, se van a ir integrando a la organización dependiendo de la necesidad que tiene cada empresa, ¿no? Hay algunas empresas que van a tener necesidad de Office, otras que van a tener de maquinaria pesada, de manejo pesada, manejo pesado, perdón, eso ya lo va a tratar cada empresa. Ahora, acá tenemos algunos tips para elaborar capacitaciones y con esto no les digo que sí o sí tiene que ser así, pero son unos tips, son formas o más que formas son consejos que se da al momento de capacitar al personal. La primera es escoger un tema adecuado. Primero que nada, yo tengo que escoger un tema que se acople a la realidad que tengo con los trabajadores a los que se la voy a aplicar. No es que, por ejemplo, yo tengo trabajadores de oficina, ¿no? Trabajo contadores, administradores, psicólogos en mi oficina y de pronto se me ocurre hacer una capacitación de maquinaria pesada. No les va a servir porque no es su área, no es su área, no es su zona de confort, no zapatero a su zapato. Entonces, si yo los capacito en maquinaria pesada, sí, puede ser que ellos aprendan, puede ser que ellos ya logren dominar algunos términos de maquinaria pesada, pero de nada me va a servir porque ellos no lo van a aplicar.
¿no? Entonces tendré que aplicarles capacitaciones conforme a temas que ellos requieran, que les resulte interesante, ¿no? A diferencia de si, por ejemplo, tengo trabajadores en construcción civil, ¿qué tipo de capacitación tendré que aplicarles a ellos? Tendré que aplicarles, no lo sé, nuevas tendencias de construcción, no lo sé, nuevo armado de paredes, nuevo estilo de vaciado, todo eso que a ellos les sirva, ¿no? De nada le va a servir a un trabajador de construcción civil que yo lo capacite, por ejemplo, no lo sé, que yo lo capacite en diseño gráfico de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es de su área. Entonces, yo tengo, yo en la capacitación, lo que tengo que lograr es captar la atención de mis trabajadores, ¿ok? Que ellos me atiendan, que estén conmigo. Y para captar esa atención al 100%, yo tengo que atacar desde 3 puntos. Primer punto, tengo que atraer su atención mental. Segundo punto, su atención emocional. Y tercer punto, su atención física. ¿Cómo atraigo la emoción, cómo atraigo la atención emocional mental de mis trabajadores? Con un tema adecuado, un tema que les llame la atención, un tema que les guste, ¿no? Un tema que digan, eso está interesante, yo voy a ir a la capacitación. De ahí, si yo escojo un tema de manera adecuada, ya tengan por seguro que voy a tener ganada la atención mental de mis trabajadores. Ahora, me falta la atención emocional. ¿Cómo obtengo su atención emocional? Mediante la motivación. Acá les pongo, empezar con un video corto motivacional. Puede ser cualquier tipo de motivación que ustedes quieran aplicar. Yo le pongo video porque es lo más fácil de aplicar, ¿ok? Encontramos de todo tipo, de toda variedad, no con todo mensaje que estemos requiriendo. Entonces, también entonces la motivación ayuda. Ahora, esta motivación no tiene que ser necesariamente dirigida a, al tema que voy a tratar, simplemente es motivar, decirle al trabajador, eres valioso, tu vida es importante, ¿no? Estás luchando por tus sueños, persigue tus sueños, ¿no? Lo estás logrando, lo estás haciendo bien. Eso motiva mucho al trabajador a que continúe con la capacitación. Ok, ya tengo 2 puntos que he atacado, su atención mental, su atención emocional, y ahora tengo que atacar, o no atacar, ¿no? Sino atraer su atención física. ¿Cómo atraigo la atención física de un trabajador? Ok, también podemos aplicar acá lo que son las dinámicas de grupo. Ok, las dinámicas de grupo. Hay muchas dinámicas que tienen un trasfondo muy bonito, un mensaje organizacional muy bonito, así como también hay dinámicas que no tienen ningún mensaje, que no tienen ningún fondo, pero que por lo menos ayuda a integrar a mis trabajadores. Yo quiero que mi trabajador antes de la capacitación se sienta ligero, esté sueltito, ¿no? No que esté tenso, no que esté nervioso o algo, no. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Desde dinámicas muy simples, como en un papelote pónganme lo que ustedes opinan, ¿no? Hasta de repente háganme una coreografía de baile, síganme en este baile, eso los relaja a los trabajadores y listo, una vez que yo tengo las 3 atenciones, la mental, la emocional y la física, ya tengo un trabajador listo para sentarse y empezar a escuchar su capacitación, poner de su parte, ¿ok? Una vez que ya tengo listas, que ya capté esas tres, que ya capte esas 3 atenciones que yo requiero. Después sigue desarrollar el tema con la participación activa del quórum. Y es muy importante eso. Si bien es cierto, el asistente de recursos humanos no va a poder desarrollar siempre los temas de la capacitación, pero él sí va a poder estar a cargo siempre de la organización de esta capacitación. ¿Ok? El asistente es el que se va a encargar de escoger el tema, del que se va a encargar de dar la motivación y la activación grupal al inicio previo a la ponencia. Y después es importante también que el asistente reconozca sus límites, hasta dónde él puede asumir la responsabilidad de impartir alguna capacitación o algo y dónde es necesario contactar un profesional para ello.
¿no? Por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, el asistente no va a estar en la capacidad de dar esa charla. Por el contrario, puede cometer una infracción, de repente al dar alguna información adecuada. Hay que buscar al experto para que se encargue de ello. Pero si hablamos de repente de políticas generales de la empresa, del reglamento interno, de la conformación organizacional, el asistente sí lo va a poder hacer con toda facilidad porque son temas que domina. Entonces tiene que escoger el tema adecuado. Ahora, si el asistente no va a ser el encargado o alguien de recursos humanos, no va a ser el encargado de asumir la ponencia, con más razón se tiene que sentir la presencia del asistente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el asistente ya no va a ser, él no va a ser un capacitado más, tampoco va a asumir el rol del capacitador. Él tiene que asumir el rol de entendimiento, ¿no? Con más razón, si el asistente no es el que va a dar las ponencias, tiene que quedarse toda la ponencia. Primero, ¿por qué? Porque tiene que dar el ejemplo, ¿no? Si no, imagínense una capacitación convocada por recursos humanos y que recursos humanos no esté presente. ¿Ok? Tiene que asistir a toda la capacitación. Y segundo, preguntar todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador se queda con dudas, el trabajador se le dice, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Y el trabajador dice, no, todo claro, y después está perdido, ¿no? Son funciones ya del comportamiento que se conocen. Entonces, el asistente tiene que quedarse toda la capacitación y después preguntar si al asistente no le quedó un claro un punto, tiene que preguntar por qué, porque de repente tanto para él como para otras personas no les ha quedado ese punto y necesitan reforzarlo. Y a través del asistente lo van a poder reforzar. Si el asistente le quedó claro todo, pero por ahí cree que el grupo va a tener ciertas dudas, igual las pregunto, ¿ok? Hasta que se aclaren todas mis dudas. Y después ya seguimos, miren, ya terminamos la resolución y ya seguimos nuevamente con motivación. Siempre abrimos con motivación, cerramos con motivación. Esta motivación ya puede ser un poco más dirigida hacia el tema que estamos tocando, ¿no? Ya puede ser un poco más dirigida hacia ello. Y lo más importante de una capacitación es que sea corta, precisa y concisa. ¿Ok? La capacitación no tiene que ser larga, no tiene que ser extensa, porque por el contrario, cuando yo hago una capacitación larga o extensa, voy a generar agotamiento mental y por lo tanto ya no voy a asegurar captación del personal. No, un ejemplo, de repente uno puede decir, ¿no? Pero mira, la capacitación que yo quiero aplicar es sobre diseño gráfico a mi empresa. No, entonces yo en un día, 2 días, o mejor dicho, en 1 hora, 2 horas, o en la capacitación corta, precisa y concisa que me piden, yo no voy a poder determinar de desarrollar todo ese tema, porque es muy amplio. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Lo que se recomienda es divídanlo en días. No lo hagan todo de golpe. Sí es cierto, va a tener un costo un poco más elevados, pero va a valer la pena el resultado. Divídanlo en días. Por ejemplo, ahorita nuestro curso son 9 horas académicas, ¿ok? Es decir, son en total 20 horas semanales, pero 9 horas académicas, 9 horas que estamos acá conmigo. ¿Qué quiere decir? Que en esas 9 horas, ¿ok? Ustedes tendrían que aprender todo lo del curso. Por eso es que nosotros le ponemos así, ¿no? En tiempos de hora y media interdiario. ¿Por qué? Porque no estamos saturando su cerebrito de información y les estamos dando el tiempo debido para que ustedes descansen y procesen esa información y después puedan venir a los 2 días listos para seguir adquiriendo. Esa es una forma ideal de trabajar, ¿no? Capacitaciones cortas, pero precisas, concisas y que nos están llevando al objetivo. ¿Ok? Entonces, pero no sería lo mismo si es que ahorita en ITEC nosotros agarramos y les decimos, muy bien, colegas, el curso tiene 9 horas, mañana todos se conectan de 12 del día a 9 de la noche. Lo más probable es que en las primeras horas estemos ahí todos, que para las tercera, cuarta hora ya se hayan ido varias y varios y quedemos algunos. Y para la quinta, sexta, séptima, novena, octava, novena hora, ya no van a haber casi personas conectadas. Y los que van a estar conectados ya no me van a captar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque van a tener un agotamiento mental terrible, no van a,
o puede que se queden conectados hasta el final, pero no van a aprender, ¿ok? En ese lapso de las 9 horas van a estar viendo otras cosas, van a estar viendo el TikTok, que es lo más normal del mundo porque 9 horas es muy largo. Ok, entonces la capacitación, si mi capacitación es muy largo, si mi tema es muy largo, lo mejor es que yo agarre y lo divide en días o en pequeñas sesiones para que pueda ser más productiva. Por ahí vamos a ver. Muy bien, creo que ya no, ya está. Perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente, vamos a ponerle por así, ¿no? Concepto que se toma en cuenta para gestionar al personal, que es el comportamiento organizacional. ¿Y qué es el comportamiento organizacional? En palabras simples y sencillas, es cómo se comporta una persona en una empresa. ¿Ok? ¿Cómo es su dinámica? ¿Cómo es su comportamiento dentro de una organización? Y para eso tenemos que estudiar 5 elementos claves. ¿Y cuáles son estos elementos claves? Primero, las personas. ¿Ok? Las personas, porque ya hemos visto que una organización está compuesto por personas. Cada persona es diferente, ¿ok? Nunca vamos a ver dos personas iguales en el mundo porque cada uno tiene su propia personalidad, características propias, ¿no? Cada uno tiene ¿por qué también somos diferentes? No solamente porque cada uno tiene su personalidad, sino porque cada uno hemos crecido, es una educación diferente, ¿no? Desde el hecho en el que cada persona, individuo, como individuo, tiene su propia cultura, tiene su propia crianza, tiene sus propios valores, su propia costumbre, que lo hace un trabajador completo, es decir, un trabajador único y completo. Entonces, en el comportamiento organizacional tenemos que tomar en cuenta eso, que cada uno de los trabajadores es único, no vamos a encontrar dos iguales. Puede que sí, dos similares, con comportamientos similares, pero no dos iguales. ¿Ok? Y después vemos que qué otro elemento entra en cuenta para poder estudiar el comportamiento organizacional, que es la estructura organizacional. Y aquí, colegas, yo les hago una pregunta clave. ¿En qué documento de gestión yo encuentro la estructura de mi empresa? A ver, los leo. Miren, esto es algo que hemos hecho la semana pasada. ¿En qué documento de gestión encuentro la estructura organizacional de mi empresa? A ver, vamos a ver. Por ahí nos dice Roberto que el MOF, no, el MOF no tanto. Ok, muy bien. El organigrama, muy bien, el organigrama. El MOF voy a encontrar más que todo manual de organización y funciones, ¿no? De cada puesto de trabajo, pero la estructura organizacional la voy a ver directamente en el organigrama. Por eso les dije que cada vez que vayamos avanzando van a ver cómo volvemos a retroceder a nuestro organigrama. ¿Y qué tiene que ver el organigrama con cómo nos comportamos nosotros en nuestra empresa? Nuestra estructura organizacional va a decir mucho de nuestro comportamiento. Si no, yo les pregunto a ustedes, colegas. Imagínense que ustedes están en un cargo de gerente general de una empresa y en un cargo de auxiliar administrativo. Ustedes, como son cada uno de ustedes con sus propios valores, virtudes, con su crianza, con sus costumbres, ¿ok? Con la educación que tienen cada uno de ustedes. ¿Ustedes se comportarían de la misma forma en el puesto de gerente general y en el puesto de auxiliar administrativo? ¿Se comportarían de igual forma o variaría su comportamiento? A ver, quiero leerlos, ¿qué opinamos? A ver, vamos, colegas, a ver, los leo. Nos comportaremos de la misma manera si yo soy en un puesto de gerente general y en un puesto de auxiliar administrativo. ¿Mi comportamiento será el mismo en ambos puestos o va a variar? ¿Qué opinan? ¿Es el mismo o varía? A ver, los leo por ahí, nos dicen, no, no es el mismo comportamiento, va a variar, claro que va a variar, ¿no? Y no porque seamos bipolares. ¿Ok? No porque seamos bipolares, no porque de día soy uno y de noche soy otro, no. Simplemente que el nivel de muy bien, justo creo que me lo mencionaron por ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque el nivel de responsabilidades va a ser diferente, ¿ok? Va a meritar de mí
sacar a rebote otras características, ¿no? Por ejemplo, yo sigo siendo la misma persona, pero un puesto de gerente general es un puesto de alta responsabilidad. Entonces yo tendré que sacar mi lado más organizativo, más funcional, más práctico. No tendré que sacar de repente mi lado, de repente un poquito del carácter, un carácter mejor posicionado o algo. ¿Por qué? Porque tengo un puesto de alta responsabilidad. A diferencia del auxiliar administrativo, ¿no? Que el auxiliar administrativo podrá soltar un comportamiento un poquito más juguetón, un comportamiento un poquito más de confianza, porque no tiene presión encima. Entonces, no significa de que yo soy cambiante o que yo no soy la misma persona, no, sigo siendo la misma persona, solamente que en mi posición en la empresa, el lugar donde me encuentre, va a hacer que mi comportamiento varíe, ¿no? Igual la tecnología disponible. Su comportamiento no va a ser el mismo si yo le doy una máquina de escribir que una computadora. Su comportamiento va a variar. El medio ambiente también. Ustedes, su comportamiento no va a ser el mismo si los pongo a trabajar en una oficina de 4 metros cuadrados con un ventilador, un foco y listo. No, no. Ustedes, su comportamiento va a ser mejor si los pongo en una oficina amplia, con luz solar, con luz artificial, con ventilación natural, no mucho más cómodo. Y por último, el sistema social. Mi comportamiento también va a variar de acuerdo a las personas que me rodean. Y eso no está mal. No significa que si las personas que me rodean son de un modo, yo también me voy a convertir de ese modo. No, yo puedo conservar mi personalidad, pero mi comportamiento va a variar. Si no, imagínense vamos a ver un ejemplo. Ya está. Imagínense que ustedes están en una oficina donde el ambiente de trabajo es bonito, donde todos se colaboran, donde todos son compañeros de trabajo, donde hay apoyo, ¿ok? Están ustedes en esa oficina y luego los mando a otra oficina donde hay mucho recelo, donde hay egoísmo laboral, donde la gente no se habla, donde se acusan entre ellos. Su comportamiento de ustedes también va a variar, ¿no? ¿Por qué? No significa de que yo voy a ser doble cara o voy a ser hipócrita, ¿no? De sonreír en un lado y enojarme en el otro, no. Va a variar. ¿Por qué? Porque ese ambiente colaborativo que vamos a tener en una oficina va a hacer que nosotros también querramos colaborar, también nos sumemos a ello. En cambio, en el otro ambiente que es hostil, que es negativo, va a hacer que yo también tenga un poco más de recelo conmigo misma, que me cuide, ¿no? Que no, muy bien, ahí nos dicen, no es horrible, eso no se puede trabajar, ¿no? Entonces no significa que yo soy cambiante, que yo no soy constante con mi persona, no, simplemente que mi comportamiento se va a ver variado. ¿Ok? Entonces, en recursos humanos también tenemos que analizar ese comportamiento organizacional de los trabajadores. ¿Y cuál es el comportamiento organizacional que nosotros queremos? El comportamiento organizacional que nosotros queremos o buscamos son trabajadores, primero, que sientan pertenencia a la empresa. ¿A qué me refiero con pertenencia? Que sean ellos mismos, que se sientan en confianza, ¿no? Que no se sientan invitados o raros en la empresa, sino que puedan desarrollarse como sí mismos sin que pierdan su línea hacia los objetivos de la empresa. Buscamos una sinergia entre los objetivos de la empresa y la personalidad libre del trabajador. Y acá vemos algunos niveles de comportamiento, ¿no? Desde el nivel individual, que ya hemos visto que es el trabajador como tal, el nivel grupal, que entraría el sistema social, y el nivel organizacional, que entraría la estructura de la empresa. ¿Y cómo alcanzamos un comportamiento organizacional exitoso? ¿Ok? ¿Cómo yo sé que mi comportamiento organizacional está siendo exitoso? Cuando establecemos adecuadamente los objetivos, cuando mejora nuestro ambiente de trabajo y cuando nos sentimos en la capacidad o entregamos incentivos a los trabajadores. Y parte importante de que esta motivación laboral o que este comportamiento organizacional llegue a los trabajadores, es decir, que se lleve de manera eficaz, es justamente lo que mencionaste un momento por error, la motivación laboral. La motivación es muy importante es muy importante en nuestra organización. De repente, los colegas que estuvieron ayer en nuestro curso de liderazgo de gestión de equipos,
¿ok? Recordarán que ya hemos tocado este tema de la motivación, que pusimos este ejemplo, ¿no? La empresa es la empresa es el destino, los objetivos de la empresa son el destino. Para yo llegar a ese destino tengo que tomar un carro. Ok, tengo que tomar un carro. Yo voy a ser el chofer del carro. Este carro, si no tiene motor, no va a avanzar. ¿Qué es el motor? El motor es todos los conocimientos que yo tenga, ¿no? Lo que yo sepa, mi experiencia, mi grado de estudios, todo ello, listo. Pero a mí no me va a servir de nada un carro con un chofer y un motor si no tiene combustible. Al final lo que hace avanzar al carro es el combustible. ¿Y qué es el combustible en las organizaciones? Es la motivación. La motivación es el combustible de muchos procesos organizacionales y vimos que teníamos dos tipos de motivación en el trabajo. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Siempre acuérdense, INT de interna y EXT de externa. La motivación interna y la motivación externa. Un ejemplo de la motivación interna, ¿o qué es la motivación interna? La motivación interna es cuando los trabajadores, ellos se autogeneran su propia motivación, cuando nadie les pide nada, cuando nadie les dice que hagan nada, pero ellos solitos se motivan a hacer algo nuevo por su organización. De repente un trabajador que agarra y dice, me voy a motivar a llegar más temprano a mi trabajo. Ok, últimamente estoy llegando tarde, uy, creo que sí, se cortó la pantalla. Voy a volver a compartir un momentito. Ya está. Ya está, ahora sí. No, de repente mis trabajadores dicen, mi trabajador dice, ¿no? Últimamente he estado llegando tarde a trabajar, así no se puede, estoy haciendo mal, me estoy mal acostumbrando y no es posible, ¿no? A partir de ahora yo voy a empezar a llegar más temprano a mi trabajo, 10 minutos antes. ¿Ok? Ese trabajador, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha automotivado a sí mismo a mejorar a su crecimiento personal y va a empezar a llegar más temprano y lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque nadie se lo pidió, nadie lo obligó, nadie le dijo empieza a llegar más temprano. Él solito lo hizo y empieza a llegar más temprano. Esa es la motivación intrínseca. ¿Y cuál es la motivación extrínseca? En la que yo ofrezco algo de por medio, un estímulo o algo que hace que mis trabajadores mejoren sus necesidades, mejoren su desempeño por ese objetivo. Si ponemos el mismo ejemplo, yo como empleador quiero que mis trabajadores empiecen a llegar más temprano, ¿ok? Necesito que mis trabajadores lleguen más temprano, pero no les nace a ellos la automotivación de empezar a llegar más temprano. Entonces, ¿qué hago? Les pongo un estímulo, de repente les digo, ¿no? Estimados colaboradores, a todos los trabajadores que a partir de ahora lleguen todos los días 10 minutos antes de su hora de salida, yo les voy a obsequiar o yo les voy a dar un bono un bono de puntualidad. ¿Ok? Todos los trabajadores que lleguen todos los días 10 minutos antes de su hora de ingreso, a fin de mes van a recibir un bono de puntualidad. Ese bono de puntualidad es mi estímulo externo. Y entonces mis trabajadores van a empezar a llegar más temprano. Mis trabajadores van a empezar a llegar mucho más puntual. ¿Por qué? Porque hay un estímulo. Ellos van a empezar a llegar más temprano por su bono. ¿Ok? Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿cuál de estas dos motivaciones creen que debamos aplicar en las empresas o en el centro de trabajo? ¿Cuál de estas dos creen que debamos aplicar? ¿La intrínseca o la extrínseca? A ver, los leo por acá. La intrínseca, ambas, la proactividad, por ahí también nos dicen. Muy bien, ambas, muy bien. Todas las respuestas son correctas, ¿no? La intrínseca tenemos que aplicar, la extrínseca también. Ambas, ¿ok? Ambas. Tenemos que manejar un equilibrio entre ambas, porque no significa que la intrínseca sea mala y la extrínseca sea la buena, o que la extrínseca sea buena y la intrínseca sea mala, no. Aquí lo único malo sería que no haya motivación en mi trabajo. Eso sería lo único malo, que haya carencia o ausencia de motivación.
pero tengo que manejar un equilibrio entre ambas. ¿Por qué? Porque ambas, así como tienen su lado beneficioso, también tienen su lado que no resulta tan beneficioso, ¿no? Por ejemplo, de la motivación intrínseca, ¿cuál es su pro? Su pro es que a mí como empresa no me cuesta nada. Yo ni siquiera la he pedido, ¿ok? Yo no estoy invirtiendo tiempo, no estoy invirtiendo dinero, no estoy invirtiendo interés, nada. Eso al trabajador solito le nació y mi empresa se beneficia por esa motivación que solito le salió. Ese es un pro de la motivación intrínseca, pero ¿cuál es el contra, por ejemplo, de esta motivación? El contra de la motivación intrínseca es que yo no tengo, yo como empresa, como empleador, no tengo control absoluto sobre esa motivación. ¿Por qué? Porque como el trabajador se la va a autogenerar él mismo, yo no sé para qué se va a motivar. ¿Ok? Yo no sé tampoco cuánto le va a durar, cuánto tiempo, si va a ser un día, va a ser toda la vida. No lo sé cuánto tiempo, entonces no tengo control. De repente mi necesidad es que este trabajador se desempeñe mejor. ¿Ok? De repente esa es mi necesidad, que él se desempeñe mejor, pero mi trabajador se motivó a ser más puntual. ¿Me está ayudando? Claro que sí, me ayuda a que llegue más temprano, pero no es lo que yo necesitaba del trabajador, ¿no? Entonces, por eso también tenemos la motivación extrínseca. ¿Cuál es el pro de la motivación extrínseca? Que yo sí tengo control sobre esa motivación, que yo sí establezco, porque como yo voy a poner el estímulo, yo voy a determinar qué va a cubrir esta motivación. Si quiero que mis trabajadores lleguen más temprano, les pondré la motivación, les pondré, no lo sé, el estímulo, bono de puntualidad, día libro, algo para que lleguen más temprano. Si quiero que mis trabajadores se desempeñen mejor, les pondré un bono de desempeño, comisiones por metas o algo para que se desempeñen mejor, ¿ok? En la extrínseca yo tengo control absoluto, yo decido cuánto tiempo va a durar, de qué fecha a qué fecha, ¿ok? Yo tengo control absoluto en la motivación extrínseca, pero ¿cuál es el contra de la motivación extrínseca? No tanto, ni siquiera no tanto que me genere gastos, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final es una inversión que yo voy a recuperar con los trabajadores ese gasto, ¿ok? Pero sí, en la motivación extrínseca yo sí tengo que hacer un gasto o una inversión de interés, tiempo y dinero. Pero ¿cuál es el principal, o el principal peligro que corremos con la motivación extrínseca? Y es hacer mal uso de ella, porque el uso de la motivación extrínseca es bueno, pero el abuso jala una cola muy peligrosa en los trabajadores porque podemos llegar a caer al costumbrismo. Es decir, que el trabajador ya no vea la motivación como lo que es un estímulo, sino una costumbre, una responsabilidad, o ya lo sienten que es obligatorio por parte de la empresa entregar esa motivación, esos estímulos, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento un caso muy pequeñito. Un tiempo estaba trabajando un tiempo estaba administrando trabajadores de campo, ¿ok? Algo así como, que ellos eran áreas verdes, ¿ok? Y era algo así como un condominio y tenía áreas verdes grandes, tenía un estadio de fútbol, tenía varias áreas verdes y teníamos para eso el personal de jardinería. Cuatro jardineros y jardineras que se encargaban de toda esa área verde de esa empresa. Entonces, ¿qué pasó? Que a veces nosotros veíamos que el trabajo era arduo, ¿ok? Que a pesar que les pagábamos bien, el trabajo era pesado y se notaba a la vista. ¿Y qué hicimos? Empezamos a sacar de caja chica dinero para que los trabajadores que estaban laborando, ¿no? Porque ellos hacían como que jornadas semanales, para que el día que les tocara una jornada semanal, vayan a comprarse una gaseosita, a veces un sándwich, una papita rellena, a veces se pedían incluso el almuerzo, un pollo a la brasa. No, y ya hasta que ya era una forma de estimularlos, una forma de motivarlos. No era así, era una forma como para motivarlos, para que ese día el trabajo que de ellos era un poco pesado, fuese un poco más ameno poder hacerlo. Pero ¿qué pasó? Después nos dimos cuenta de que cada semana estábamos gastando aproximadamente entre 30 soles por cada trabajador. ¿Ok? Es decir, estábamos gastando algo de 120 soles al mes por cada trabajador de esa área.
Entonces nos dimos cuenta que ya no resultaba beneficioso para la empresa que ese dinero salga de caja chica, por lo que decidimos cortar este beneficio. Es decir, ya no entregarles la gaseosa o algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que estos trabajadores venían y como veían que ya era tarde y no les llevábamos la gaseosa, ellos iban y de frente se compraban sus gaseosas y sus sándwiches y traían la boleta, ¿no? Y decían, acá está. Y cuando se les decía, no, en ningún momento se ha autorizado para que ustedes compren esto. ¿Qué es lo que pasaba? Se molestaban, se enojaban, decían, es el colmo que no nos den, si siempre nos han dado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se acostumbraron al estímulo, que ya lo sintieron una obligación. Y ese es uno de los grandes peligros que tenemos con la motivación extrínseca, que el trabajador puede llegar a mal acostumbrarse, sobre todo si hablamos en temas económicos. Es decir, si los estímulos que yo voy a utilizar van a ser constantemente económicos, por ese lado es peor. Entonces tenemos que tener mucho tacto, manejar con pinzas la motivación extrínseca. ¿Cuál es la forma ideal de juntar las dos motivaciones o de no de juntar, sino de combinar o complementar las dos motivaciones? Es primero que yo busque que mi trabajador genere su propia motivación intrínseca, ¿ok? Y ante la falta de las necesidades que yo tenga con ese trabajador, es decir, las necesidades que tengo que su motivación no ha cubierto, le inyecte motivación extrínseca para que me cubra todas las necesidades. ¿Ok? Esos son los tipos de motivación que tenemos en las organizaciones. Por acá, a ver, listo, ponemos ambas, muy bien. ¿Y por qué es importante ir con motivación al trabajo? ¿Por qué es importante tener a nuestros trabajadores motivados? Primero, porque me van a ayudar a mejorar la eficiencia y la eficacia. ¿Ok? Trabajadores más motivados van a ser más productivos también. ¿Ok? Porque la energía que ellos van a transportar, con la energía de un trabajador motivado es contagiante. Ese dicho que dice manzana podrida malogran las demás, también lo podemos aplicar para la motivación. Persona motivada motiva a los demás. Porque también ayuda a gestionar mejor el estrés. Si hay un enemigo natural de la motivación, es el estrés y viceversa. El enemigo natural del estrés es la motivación. Cuando una persona está motivada con algo, no se estresa, ¿ok? Se preocupa, cambia los términos, el tiempo se le pasa volando. No, si no, imagínense que ahorita yo les, pues, supongamos, vamos que todo eso lo vemos de repente en los jóvenes, ¿no? Cuando les decimos tienes que amanecerte estudiando para la universidad, están que se duermen, se les cierran los ojos, ya no aguantan, ¿no? Pero se les dice, tienes que amanecerte jugando en la computadora, no importa, 8, 9 de la mañana, sin haber dormido 12 horas, ahí los tienen pegados a la computadora jugando. ¿Dónde está el estrés? ¿Dónde está el cansancio que tenían el día anterior a la misma hora? Se fue, ¿por qué? Porque el videojuego no les genera estrés, por lo tanto ellos pueden gestionar mejor su cansancio, a diferencia de la persona que aún vive, que aún a diferencia de la persona que aún está, por así como se me fue la palabra, este, por ejemplo, a diferencia de la persona que, ay, se me fue la palabra, colegas, perdón, entré en un bloqueo mental. Ok, a diferencia, por ejemplo, de la persona que le gusta lo que hace, que está trabajando en lo que hace, ¿no? Es una persona que gestiona el estrés, que no siente el cansancio. En cambio, la persona que está ocupada en algo que no le gusta, no le genera satisfacción, el estrés va a aumentar en ese sentido, ¿no? Entonces, la motivación ayuda a reducir el estrés, a gestionar mejor nuestro estrés. También nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque la motivación también es como una pequeña inyección de ánimos, como lo vemos con la energía, en la que también nos va a ayudar a hacer mejores relaciones interpersonales. ¿En qué sentido? En el que una persona que tiene motivación
es más sociable con otras personas. A diferencia de la persona que no tiene tanta motivación para algo, se encierra un poco más en sus pensamientos o no quiere compartir ideas, o incluso hay personas que no quieren compartir área de trabajo, ¿no? Que están tan desmotivadas consigo mismos o tan desmotivados con su trabajo que el hecho de repente los compañeros no le hacen nada, pero el hecho de sentirse tan desmotivados hace que esa desmotivación también se refleje en sus relaciones interpersonales, de mala relación con los compañeros o que no puede establecer relaciones cordiales de amistad. La motivación también nos ayuda por ese lado, nos ayuda a mejorar relaciones interpersonales y definitivamente, ¿no? Ir a trabajar a un lugar con compañeros de trabajo, con un trato cordial, es aceptable, pero ir a trabajar a un lugar donde no solo son tus compañeros de trabajo, sino que también son tus amigos, que también hay amistad, que vas, te puedes reír mientras trabajas, es más bonito, ¿no? Y por lo tanto, la suma de todo ello nos va a augurar éxito laboral. Recuerden que si hablamos que si hablamos de los trabajadores o de los trabajadores como persona, ellos están buscando la autorrealización. La autorrealización es sentirme bien donde estoy, alcanzar mis metas. ¿Ok? El trabajador busca eso y la motivación es clave para que puedan llegar ahí. No, y acá vemos y 7 técnicas para poder aumentar la motivación en las organizaciones. Primero, encontrar una pasión. Ok, acá hay que hacer un punto bien, acá hay que hacer una parada, como quien dice, ¿no? Para aclarar algún punto. Muchas veces nosotros vamos a ir a alguna institución, alguna empresa o algo, y vamos a recibir el trato de un trabajador que no nos va a agradar, ¿no? De repente vamos un día al seguro social, ¿no? Al hospital y vemos que de repente las personas que nos están atendiendo, desde el mismo médico de repente, desde la persona que nos atiende en admisión o en el módulo, no tienen un trato agradable hacia nosotros y hacia nadie en general, ¿no? Nos vemos con una cara seria, a veces el ceño fruncido, una cara de cansancio y no nos dan un trato amigable o agradable y nosotros, ¿qué es lo que muchas veces solemos decir, no? Si no les gusta su trabajo, que se vayan. Si no les gusta el trabajo, que renuncien y que traigan a alguien que sí quiera trabajar, ¿no? Es una frase que estoy segura que muchos lo hemos dicho, que muchos de nosotros en varias situaciones hemos mencionado esa frase, ¿no? Si no quiere trabajar, que se vaya y que venga alguien que sí quiere trabajar. ¿No? ¿Y es por qué? Porque tenemos que ser conscientes de algo, colegas. Muchas personas tenemos o tienen la suerte de trabajar en lo que les gusta. Muchas personas tienen esa suerte, ¿no? De que la carrera que han estudiado, que están, o la profesión, o el oficio, o la ocupación que estén ejerciendo, les guste, amen su ocupación, está bien. Pero hay personas que no. Hay personas que simplemente no les gusta lo que hacen, no les gusta lo que se dedican o lo que están ejerciendo y no está mal, colegas. ¿Ok? No está mal. ¿Por qué? Porque no solamente culpa de ellos, es también culpa de una sociedad que nos ha obligado a tomar decisiones cuando no estábamos preparados, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona, acá, al menos acá en Perú, ¿no? Y creo que en varios países de Latinoamérica, en todos si no me equivoco, una persona para que se considere mayor de edad tiene que tener 18 años. ¿Qué quiere decir esa mayoría de edad? ¿Qué engloba esa mayoría de edad? De que yo recién puedo llamar adulto a la persona que es mayor de 18 años. Y un adulto es capaz ya de tomar sus propias decisiones. Un adulto es capaz de cuidarse a sí mismo. Un adulto ya es capaz de independizarse. ¿Por qué? Por eso mismo, porque ya es un adulto y se supone que el adulto ya tiene que tomar decisiones maduras, decisiones sabias, ¿ok? Pero si nos ponemos a pensar, la edad promedio en la que un trabajador, en la que una persona tiene que escoger la carrera que va a estudiar y por lo tanto va a ser la profesión que va a ejercer el resto de su vida, es cuando termina el colegio. ¿A qué edad terminan el colegio los jóvenes o los adolescentes en este caso? Algunos 15 años, otros 16 años, otros 17 años.
sea, estamos pidiendo que a personas tan jóvenes, de promedio 16 años, que todavía no son considerados adultos, ya tengan que tomar la decisión más importante de sus vidas, que es a qué se van a dedicar el resto de su vida. ¿No? Y muchas veces a esa edad que verdaderamente no tenemos la madurez suficiente, no tenemos la madurez suficiente para tomar una decisión importante, tenemos que hacerlo. Y es por eso que muchos se equivocan en la elección de su profesión. ¿Ok? Muchos al final terminan estudiando algo que no les gustó o entraron con una idea de lo que iban a hacer y en el transcurso se dieron cuenta que era algo muy diferente. Muchos de ellos, afortunadamente, aunque en un inicio no sabían si era la decisión correcta, se dieron cuenta que lo era. Pero también va a haber otro grupo que no lo era. ¿Ok? Y lamentablemente acá hoy en día nadie tiene el tiempo para, o nadie tiene, mejor dicho, la disposición o el lujo de poder decir, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi profesión, abandono todo, renuncio y empiezo desde cero. Si tiene esa oportunidad, a buena hora, nunca es tarde para volver a empezar. Pero la situación actual que estamos viviendo, crisis económicas, crisis políticas, no nos podemos dar el lujo de renunciar a un trabajo y quedarnos al aire. Y vamos a encontrar por eso muchos trabajadores que no les gusta lo que hacen, que no tienen pasión por lo que hacen, que no les genera motivación. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos trabajadores, no? Que están constantemente con el ceño fruncido, que no demuestran más ímpetu al trabajar. Primero, entenderlos. En recursos humanos hay una palabra muy importante que es la empatía, ¿ok? Que es una palabra clave. Tengo que ponerme en el lugar de mis trabajadores. Primero entender por qué están así, ponerme en su lugar, no juzgar, no castigar, no llamar la atención, no sancionar, antes de haber entendido qué es lo que está pasando. Cuando yo logro entender qué pasa con ese trabajador, podré buscar herramientas para ayudar a que ese trabajador sea más productivo y tenga mayor motivación en su centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sencillo. Había una trabajadora que vendía seguros, de esos tipo Pacífico, Rima, que te venden seguros de vida, todo ello. Había el grupo de vendedoras, ¿ok? Todas eran mujeres. El grupo de vendedoras y dentro de ellas eran chicas jóvenes, ¿no? Entre 23 a 30 años estaban las edades. Y había una vendedora que era la más antigua, que ya tendría sus 48, 50, no creo que pasara de los 50 años, pero sus 48 años por ahí, ya que era mayor, era notoriamente mayor que todas ellas, ¿no? Y tenía más antigüedad en esa empresa. Y por la antigüedad que tenía ella y por ser mayor que todas que las demás vendedoras, esas vendedoras automáticamente vieron en ella una figura de autoridad. Como quien dice, la autodenominaron su jefa, pero sin el cargo, ¿no? O sea, sin el nombre del puesto, pero para ellos ellas la veían como una jefa. ¿Qué pasó? Que esa trabajadora, ella había estudiado precisamente una carrera para administración de personal. En este caso, ella había estudiado relaciones industriales, que es una carrera en el Perú actualmente. Solo existen dos carreras profesionales que abundan o que tratan neta e íntegramente administración de recursos humanos. Una es Relaciones Industriales en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa y otra es Gestión del Capital Humano, creo que está con ese nombre actualmente, en la Universidad San Martín de Porres de Lima. Son las únicas dos carreras profesionales que se dedique, que su malla curricular es exclusiva y netamente recursos humanos. Y ella había estudiado precisamente, por eso yo me identificaba bastante con ella, porque era mi colega. ¿Ok? Ella había estudiado para administrar personal, recursos humanos, sin embargo, no estaba ejerciendo su carrera. Ella estaba en lo que era venta de seguros y todo ello, ¿no? Entonces, no se le veía a ella, satisfecha con su trabajo, no se le veía motivada, por el contrario, era una persona bastante seria y para nosotros era importante generar motivación en ella. ¿Por qué? Porque ella tenía la imagen de autoridad frente a sus demás compañeras la respetaban. Si ella hacía algo bueno, las demás le iban a imitar. Si ella hacía algo incorrecto, también iban a imitar.
Entonces nosotros teníamos la necesidad de aumentar la motivación de esta trabajadora. ¿Y cuál fue una forma en la que encontramos, en la que pudimos aumentar la motivación de esta trabajadora? Primero, sabiendo cuáles eran conociéndola, cuáles eran sus verdaderos intereses, para qué quería estar ella acá, cuál era su pasión. Y ella nos dijo, bueno, yo me siento frustrada porque yo estoy acá vendiendo seguros, porque tengo que sobrevivir de esto, porque tengo familia, tengo hijos, pero no es para lo que yo he estudiado. Yo he estudiado para administración de recursos humanos y a mi edad tampoco me puedo dar el lujo de entrar a una oficina de administración de recursos humanos porque nunca lo he ejercido, porque yo desde que he salido me he dedicado a lo que son ventas de seguros, todo ello. Entonces, ¿qué hicimos con esa trabajadora para aumentar su motivación? Le dijimos, pero tú puedes ejercer recursos humanos, pero dentro de tu grupo de área de vendedores. ¿Ok? A partir de ahora, muy aparte de tu trabajo de ventas, tú te vas a encargar de administrar de administrar capacitaciones, ¿no? Charlas a estas motivadoras, perdón, a estas trabajadoras para que ellas también puedan ejercer mejor su labor. Y esta fue una forma en la que encontramos su pasión de ella, en la que ella ya sentía que estaba aplicando su carrera sin descuidar su labor de ventas. ¿Ok? Entonces, eso es importante, colegas, en nuestros trabajadores, encontrar la pasión que ellos necesitan, aceptar nuevos retos. ¿Ok? Mucho hablamos de la sobrecarga laboral, mucho hablamos de los trabajadores que tienen sobrecarga laboral no se van a sentir motivados, se van a sentir estresados y es totalmente correcto, pero muy poco se habla por así decir, de la subestimación al personal. Cuando subestimamos al personal, cuando no explotamos sus capacidades, ¿no? Si no, imagínense todos ustedes que tengan una maestría en recursos humanos, ¿ok? Ustedes con una maestría están listos para ejercer una jefatura, ¿ok? Pero imagínense que ustedes tengan ya la maestría, ¿por qué no? Su doctorado en recursos humanos y yo todavía los tenga trabajando como asistentes de recursos humanos, que todavía los tenga trabajando con las funciones, los servicios de un asistente. Ustedes se sentirían frustrados porque sentirían que sus capacidades no se están aprovechando al máximo, sentirían que hasta frustrados, abrumados, porque no sentirían que están creciendo. Es por eso, y el trabajador suele sentir eso. ¿Por qué? Porque el trabajador quiere constante crecimiento, quiere avance, quiere propósito dentro de su área de trabajo, que es el propósito, hacer saber la importancia que ese trabajador tiene en el centro de trabajo. Entonces, así como la sobrecarga laboral puede, puede generar en el trabajador estrés que quitan su motivación, también la poca carga laboral le puede generar frustración que va a quitar su motivación. Ya hemos hablado de las relaciones interpersonales, la práctica del optimismo que tiene que ser constante, ampliar las habilidades, competencias, organizar y planificar. Ya hemos dicho que una persona de recursos humanos tiene que ser una persona planificadora, ¿ok? Organizada y desconectar, ¿ok? Desconectar. Qué importante es respetar el día de descanso de los trabajadores, ¿ok? No interrumpirlo con preguntas, no interrumpir con preguntas, es como que estén en el día de descanso y que le llamen. Un favor, ¿dónde está este documento? Un favor, ¿cómo se hace esto? ¿Puedes conectarte un ratito para conversar en la reunión? Ya no, es importante. La motivación también incluye lo que es el descanso y hay que aprender a respetar los días de descanso de nuestros trabajadores, que ahí va mucho de la mano con la organización y la planificación. Si yo tengo un área bien organizada, bien planificada, no voy a tener la necesidad de depender del trabajador que en ese momento está descansando para aclarar dudas o algo. Si yo no tengo eso bien planificado, todo va a estar ok y voy a dejar descansar tranquilo a ese trabajador. Y ahora vamos a ver uno de los puntos más importantes y que a veces nos genera un poquito más de confusión en lo que es la gestión de recursos humanos, que es la satisfacción de personal. Y para la satisfacción de personal, yo les voy a hacer una pregunta, colegas. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que el trabajo da felicidad? ¿Qué me responden? ¿Que sí o que no? ¿Ustedes creen que el trabajo da felicidad? A ver, ¿qué opinan ustedes?
¿El trabajo nos da felicidad? Sí, por ahí nos dicen, sí. A ver, a ver. Sí, por ahí nos dicen, por ahí tengo algunos nos. A ver, ¿qué opinan los demás? A ver, vamos a desempatar. Tengo algunos sís como otros nos. Muy bien, colegas. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Por eso le digo que acá tenemos un poquito de confusión, ¿ok? Porque sí podemos obtener felicidad en el trabajo, pero propiamente el trabajo no nos va a dar felicidad, ¿ok? Propiamente el trabajo no nos va a dar felicidad, ¿ok? ¿Por qué? Por ejemplo, ahí leo, ¿no? Que me dicen, a veces cuando pregunto eso me dicen, ¿no? Si hay un ambiente laboral bonito, sí, o si uno ama lo que hace, sí, ¿no? Pero ¿por qué el trabajo no nos da felicidad? Porque el trabajo es carga laboral. Y la carga laboral, y no estoy hablando de sobrecarga laboral, sino la carga laboral normal, no suele dar felicidad. Es como que lleguemos al trabajo y digamos, sí, hoy día tengo que hacer planillas, tengo que hacer documentos, tengo que presentar el informe, tengo que redactar y documentos para el Poder Judicial, qué felicidad, ¿no? No, eso no, el trabajo en sí no nos va a dar la felicidad, la carga, no nos va a dar la felicidad. ¿Qué es lo que nos va a dar la felicidad? La felicidad nos va a dar la satisfacción que nos genera realizar este trabajo, ¿no? Imagínense que están ustedes en el área de recursos humanos y vengo y les digo, muy bien, colegas, hoy día tenemos auditoría de personal. Así que tienen hasta las 3 de la tarde para presentarme toda la documentación 2020, 21, 22 y 23. Ustedes no se van a poner felices de que van a tener que hacer 3 años de documentación hasta las 3 de la tarde. No, no nos va a dar felicidad, por el contrario, nos va a generar como que, ay, no puede ser. Justo hoy día, no, que, ay, qué cólera, no, pues eso no le va a generar felicidad. Pero después de que ustedes me traigan toda su documentación y yo les diga, ¿sabe qué, colega? Felicitaciones, porque su trabajo está perfecto, usted está haciendo un buen trabajo, ¿no? Ahí sí nos va a venir la felicidad de decir, bien, lo hice bien, estoy haciéndolo bien. Esa felicidad, ¿de dónde sale? De la satisfacción que siente el trabajador, ¿ok? Entonces, en recursos humanos nosotros tenemos que procurar buscar la satisfacción de nuestros trabajadores y esa satisfacción les va a traer solitos a ellos la felicidad. ¿Por qué? Porque en recursos humanos, si yo me voy a dedicar a buscar la felicidad en mis trabajadores, es muy sencillo. Simplemente les hago trabajar poco y les pago mucho. Que trabajen poco y les pago mucho, créanme que sin duda van a tener trabajadores completamente felices. Pero ese no es el punto, ¿ok? El punto es de que yo tengo que buscar que mis trabajadores se sientan satisfechos con lo que ellos hacen y esa satisfacción les va a traer solito, les va a traer la felicidad. ¿Y qué tengo que tomar en cuenta? ¿Ok? ¿Qué factores tengo que tomar en cuenta para que mis trabajadores se sientan satisfechos? Y ahí está todo lo que ustedes me han mencionado. El ambiente de trabajo, que sea un ambiente de trabajo cálido, bonito, agradable, ¿ok? Que la relación con los trabajadores sea bonita, que también va dentro de lo que es ambiente de trabajo, que la relación con mi empleador sea de confianza, comunicación mutua, bastante empatía y que esté bien remunerado. ¿Ok? La remuneración es clave para lograr la satisfacción de mis trabajadores. No importa que yo los tenga, hasta el momento hemos visto, ¿no? No importa que yo los tenga bien capacitados, que los tenga, que los tenga en un buen puesto en el organigrama, para que tenga un adecuado comportamiento, que los tenga en áreas de constante colaboración, que haya un ambiente bonito, que se lleven bien con los trabajadores, con los empleadores. No importa si yo tengo todo eso, ok. Si tengo un trabajador mal remunerado, nunca va a poder encontrar ese trabajador la satisfacción en su trabajo. La remuneración es clave, es básica. ¿Por qué? Porque el trabajador precisamente está ahí para qué? Para trabajar.
¿Qué quiere decir? Que a cambio de mi trabajo yo voy a percibir algo a cambio y eso es mi remuneración. Ningún trabajador va a laborar a una empresa por buena gente o porque ha estudiado toda su vida para regalar su esfuerzo laboral, ¿no? O no va a ir a trabajar por limosnas. Un trabajador va porque requiere su remuneración, porque es su sustento para vivir, porque de ahí vas, porque de esa remuneración es donde él va a poder establecer sus logros, sus metas, sus objetivos. Y si yo un trabajador lo tengo bien remunerado, ese trabajador va a ser más fácil que alcance la satisfacción en el centro laboral. ¿Y cuáles son las ventajas de tener una mejor satisfacción o de lograr la satisfacción laboral? ¿Ok? La más importante, que va a aumentar la lealtad en mis trabajadores, que mis trabajadores se van a fidelizar con mi marca, que van a querer quedarse, que no se van a querer ir, que no van a estar en busca de oportunidades. Cuando el trabajador está insatisfecho, no se va de la empresa hasta que tenga una mejor oportunidad. ¿Y qué es lo que pasa? Son esos trabajadores que ahí hablamos del ausentismo, que están sentados en la empresa, que su cuerpo está ahí, pero en las computadoras, en la laptop de la empresa, está entrando a buscar otros trabajos, está postulando a otros trabajos mientras está trabajando para mí. Eso es perjudicial para mí porque eso me puede llegar a generar lo que es la rotación del personal. ¿Qué es la rotación del personal? Cuando en un puesto de trabajo entra una persona, dura un tiempito y se va y entra otra y lo mismo, dura un tiempito y se va y constantemente ese puesto de trabajo va teniendo diferentes personas a su cargo, pero ninguna se queda, todas se van, ¿ok? Cuando eso pasa es porque ese puesto de trabajo tiene algo malo. Es porque ese puesto de trabajo tiene algo que hace que las personas que entran a laborar ahí no se sienten satisfechos, no se sienten cómodos y por eso están que rotan y rotan y rotan. ¿Ok? Igualmente, si yo logro la satisfacción con mi personal, voy a mejorar también su comportamiento organizacional, voy a hacer que estén más alineados a mis metas, con conductas adecuadas, con control emocional adecuado y por lo tanto va a mejorar su rendimiento. ¿Y cuáles son los factores? ¿No? ¿Cómo logramos esta felicidad en el trabajo? De muchas formas. Primero, desde estableciendo liderazgos adecuados, desde teniendo estructuras y reglas claras en la empresa, teniendo buenos equipos de trabajo, realizando actividades que no solamente sean laborales, ¿no? El hecho de que yo haga una mañana deportiva, de que yo celebre a las mamás, a las mamás trabajadoras, del Día del Padre del Trabajador, ¿no? El aniversario de la empresa, todo eso es una cultura organizacional, costumbres que se hacen en la empresa. Desde que yo haga esas pequeñas cosas, ¿ok? Eso refuerza bastante, no solamente la satisfacción del trabajador, sino también la motivación. ¿Ok? Las recompensas, ¿ok? No hablamos, ya hablamos de la remuneración, que es una recompensa, pero la recompensa no siempre tiene que ser de manera económica. Existe también lo que es la recompensa emocional. El trabajador va a sentir la misma satisfacción si yo le doy 100 soles por su desempeño, a que si hago que delante de todos sus compañeros se pongan de pie y aplaudan todos porque se ha desempeñado de una manera extraordinaria. El reconocimiento público también genera en el trabajador satisfacción, aunque a veces el trabajador sea un poquito rochoso, el trabajador sea un poquito por ahí de repente tímido, el hecho de que le den un reconocimiento público significa que algo estoy haciendo bien. La flexibilidad, como les mencionaba, ¿no? Actualmente ya las empresas tienen muchas opciones para dar flexibilidad a los trabajadores. No hay que ser rígidos, que si bien es cierto, no podemos cambiar toda la estructura de una empresa para favorecer a un trabajador, hay situaciones en las que tenemos que ser un poco más flexibles, ¿no? Por ejemplo, el trabajador que llama a pedir permiso porque su hijito está con fiebre en la mañana, hay que ser flexibles en esas cosas, obviamente siempre y cuando sea en un rango de tolerancia, ¿no? No que el trabajador va a estar llamando todas las semanas porque va a llegar un día tarde en la semana porque su hijito está con fiebre o convulsionó o amaneció malito o le pasó algo, porque hay trabajadores así. Hay trabajadores que a uno les tiene una vez consideración y después
van con una, con otra y con otra y con otra excusa que se les hace costumbre, pero hay que ser flexibles y vamos a quedarnos en este último puntito que son las emociones, ¿ok? Que cuando hablamos de emociones, tenemos que entender esa frase que dicen, ¿no? Los problemas de la casa a la casa y los problemas del trabajo al trabajo es totalmente falsa. ¿Ok? Si yo tengo problemas en mi casa, no significa que voy a llegar a mi trabajo y me voy a olvidar de lo que pasó. Y si tuve un día malo en mi trabajo, no significa que voy a, que ni bien sean la hora de salida, me olvido de todo y me voy. Somos seres humanos que nuestras emociones van pegadas a nosotros como pelitos de gato, algo así, ¿no? Imagínense que ustedes tengan un abrigo y un gatito, se les va a pegar los pelitos del gatito. Es igual, las emociones que tengamos de casa en el trabajo, no importa dónde la llevemos, la vamos a tener impregnadas en nosotros. Lo importante es tener control emocional y que las empresas también entiendan, que también entiendan y apoyen la gestión de emociones. Una parte o una rama de recursos humanos que apoya bastante esta gestión de emociones para lograr la satisfacción laboral es el área de bienestar social. Los que estudian asistencia social o trabajo social, asistencia o trabajo social, ellos tienen un área muy bonita dentro de recursos humanos, donde ven todos esos aspectos de los trabajadores, ¿no? Su salud emocional, su salud psicológica, donde están viendo, están haciendo constantemente campañas de salud, o están buscando convenios con una institución para que les midan la vista, convenios con otra institución para medir la presión, donde están siempre pendientes de la salud física y emocional del trabajador, que es una rama muy, pero muy bonita, que también sería interesante. De repente habría que proponerle ITEC, ¿no? Que sacar un curso de asistencia social, ¿ok? O de trabajo social. Y muy bien, colegas, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, que vamos a trabajar en nuestra siguiente sesión. Nuestra siguiente sesión vamos a ver lo que es la gestión disciplinaria, ¿ok? ¿Qué beneficios trae? Las faltas, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador comete una falta? ¿Cómo debo proceder? ¿Qué pasa si el trabajador vuelve a cometer la misma falta? ¿Cómo debo proceder esta vez? Y si sigue reiterando en la falta, ¿cómo debe proceder? ¿No? Vamos a ver los tipos de acciones disciplinarias que tenemos. Tenemos dos tipos de acciones disciplinarias: conservativas, cuando todavía quiero conservar, cuando voy a sancionar a ese trabajador, pero todavía lo quiero en mis filas, y las extintivas, cuando ya no lo quiero al trabajador, cuando digo ya fue suficiente y es momento de despedirlo. ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo hacer para despedir a un trabajador? ¿Cuál es el proceso adecuado? ¿Ok? ¿Cuál es el debido proceso para llegar a un adecuado despido justificado, ¿no? Que eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión y de ahí vamos a ver todo lo que es reclutamiento y selección de personal. Vamos a ver cómo vamos a reclutar candidatos, cómo tenemos que evaluarlos. Muy bien, estimados, eso es todo por el día de hoy. Muy agradecido. No se vayan, por favor, que nuestra coordinadora